Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Géneros Digital. En esta ocasión nos acompaña el regidor David Figueroa Ortega. Gracias, David, por tu presencia. Gracias, mi estimado Roberto. Igual, compañeros, muchas gracias por estar acá con ustedes. El maestro Jacob Estrella. Aquí a la orden, haciendo política sana, muy versátil, positiva. Muy bien, y también nos acompaña, por supuesto, el editor de este programa, el ingeniero Fernando Barragán. Gracias, buenas tardes. Bienvenido, David. Gracias, ingeniero. El motivo de esta entrevista con David Figueroa, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Hermosillo y actual regidor, pues es que recientemente hubo movimientos políticos en MC, y llegó a la dirigencia o a la coordinación estatal Manuel Scott. Sin embargo, estos movimientos no dejaron conforme a David Figueroa. Al parecer se dieron estos cambios que son trascendentes, por supuesto, para cualquier organización política, pero se dieron en lo oscurito. Pero dejamos que David nos lo platique, por favor. Adelante, David. ¿Qué tal, Roberto? Pues bueno, primero yo creo que vale la pena contextualizar todo, porque es muy importante hacerlo. Claro que sí. Yo llego a Movimiento Ciudadano a invitación de algunos personajes, quien terminó invitándonos formalmente a participar con la bandera de Movimiento Ciudadano fue Ricardo Burs. También lo hizo en su momento Charlie León y también María Dolores del Río. Es decir, son los tres personajes que a un servidor me invitaron a ser candidato externo de Movimiento Ciudadano. Segundo elemento, pues bueno, yo no soy militante de Movimiento Ciudadano, es decir, yo no estoy dentro del partido, yo no estoy afiliado pues a Movimiento Ciudadano. Tercero, decirles que yo tengo gratitud en términos de que Movimiento Ciudadano me permitió competir con su plataforma política y hay que ser personas agradecidas. Yo tengo agradecimiento con algunos personajes de Movimiento Ciudadano y conviví con muchas personas con quienes yo les respeto y les aprecio. ¿Qué sucedió a raíz de los cambios de coordinación estatal y todo? Pues bueno, lamentablemente Movimiento Ciudadano está utilizando, y creo que vale la pena reflexionar en eso, está siguiendo el librito pues, de los partidos tradicionales, es decir, no hay una política distinta, diferente. Movimiento Ciudadano es un partido político que se está rigiendo pues básicamente con esa cerrazón de unos cuantos, ¿sí? Y cuidar, pues ahora sí, como dicen en mi pueblo, la milpita. Cuidarse y se rotan entre ellos y el que estaba en A pasa a B, el de B pasa a A y ahí se dan nada más, se encierran mucho y creo que vale la pena que Movimiento Ciudadano reflexione qué está haciendo. Movimiento Ciudadano es una opción para mí interesante porque es una tercera alternativa, es una tercera vía que se puede construir correctamente, pero no así, es decir, con estos cambios. A mí me parece que Movimiento Ciudadano no va en sentido de avance, sino va en sentido de retroceso. ¿Por qué lo digo? Porque se encierra en sí mismo. Movimiento Ciudadano debiera ser ese instrumento de la sociedad que se oferte a la sociedad verdaderamente y que incluya a la sociedad en su conducción. Pero no, pareciera que la visión es vamos por candidatos externos que puedan generar atracción, que son buenos para que den votos y para lograr plurinominales para unos cuantos, pero en decisiones internas ahí sí no vales, ahí sí no debes de intervenir. Entonces a mí me parece que Movimiento Ciudadano debe reflexionar y debe reflexionar con mucha seriedad, porque personajes pues, de la talla como María Dolores del Río, como el mismo Ricardo Burs, como otros personajes, incluso Alejandro Rodríguez, recordarás en su momento también,
pues han terminado abandonando a Movimiento Ciudadano. Entonces, yo sí creo que vale la pena que el Movimiento Ciudadano reflexione y diga, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pierdes a liderazgos importantes que han venido a fortalecer o a robustecer esta marca, al menos en el estado de Sonora? Todo lo que estoy hablando lo refiero aquí al estado de Sonora. Yo no sé qué pasa a nivel nacional, yo no sé qué pasa en otros estados, pero en Sonora el camino que están tomando a mí me parece que es un camino todavía de mucha pequeñez, ¿sí? De cerrarse, ensimismarse ellos mismos y no aperturarse verdaderamente a que lleguen personas que puedan, pues, fortalecer la plataforma electoral de Movimiento Ciudadano. Bueno, nos vamos de lo particular a lo general. En este caso hay que contextualizar que David Figueroa, si bien es cierto no eres militante de Movimiento Ciudadano, el hecho de haber llegado a la regiduría por la elección de Movimiento Ciudadano provocaba que entre la población, entre los ciudadanos, se te identificara como persona que pudieras aspirar a ser parte de esa organización. Pero además, David marca huella en el cabildo hermosillense desde el momento en que se convierte, pues es su personalidad, es su carrera política, así lo ha sido. Es una persona crítica y como tal cuestionaba aquellas cosas oscuras que no le convencían en el manejo del ayuntamiento de Hermosillo. Él logra esa marca. A mí me parece muy interesante en lo personal esa marca porque es un político que exige transparencia, pues sí, en estos tiempos yo creo que todos los ciudadanos exigimos transparencia. Una vez que David se inconforma al llegar, como dijimos, Manuel Scott a la dirigencia estatal, sin tomarlo en cuenta a él, por supuesto, ¿es posible que cambie la actitud de David en el ayuntamiento? ¿Cómo se afecta a David? De alguna manera, porque comentaste antes fuera de cámara que también vino Jorge Álvarez Maínez, secretario de Acuerdos de la Coordinación Nacional del MC. ¿Cómo estuvo su visita? ¿Por qué no nos cuentas? Sí, mira, Roberto, primero hay que decir, yo no tengo nada en lo personal contra Manuel Scott. A mí me parece que es un joven que quiere él trascender en la política y yo no tendría nada en lo personal con él. Con el mecanismo de elección. Exacto, me refiero a la forma en cómo se hace, una forma donde pues no hay inclusión, no hay análisis, no hay debate, no hay respeto. Me parece que es un camino que poco ayuda a fortalecer este partido en Sonora y que poco ayudará al mismo Manuel Scott. Pues porque tendrá él que navegar ahora sí que con solo en muchos sentidos. Entonces será difícil para él. Referente a la llegada del secretario de Acuerdos a nivel nacional, Jorge Álvarez Maínez, con quien, por cierto, él también tiene una participación muy importante a nivel nacional porque es el coordinador de los diputados a nivel nacional de Movimiento Ciudadano. Pues extrañamente llega a Sonora y lo primero que hace es reunirse con el presidente municipal y Antonio Cesarán, y lo cual no tendría nada de malo que él se reúna con el presidente municipal, pero lo curioso es que se reúne antes de reunirse con los propios, ¿sí? Y además lanza un tweet donde dice, el futuro aquí está. Este es el personaje que le va a dar, va a demostrar, ¿no? Cómo se hacen las cosas. Aquí está el futuro, pues, ¿no? Entonces eso generó evidentemente, pues, por decirlo menos, confusión y también una parte de enojo en quienes hemos estado sosteniendo la bandera de Movimiento Ciudadano que tú bien lo describías ahorita desde Cabildo y que hemos sido puntuales. ¿Por qué? Pues porque buscamos que las cosas sean transparentes, abiertas, debate, etcétera. Y llegas y ves eso y es cuando inmediatamente empieza a especularse, porque la gente inmediatamente empezó a decir, pues es que muy claro, en el 2018 Toño Astiazarán fue candidato al Senado por el PAN y por Movimiento Ciudadano conjuntamente. Entonces, si ven eso, dicen, pues lo que sigue
pues es una alianza de Movimiento Ciudadano con el PAN. Esa es la primera interpretación que se da de ese tweet. Y evidentemente esto pues no genera, digamos, un buen ambiente, porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto para quienes hemos estado manteniendo la bandera de Movimiento Ciudadano, que hemos tenido que enfrentar, porque para nosotros hubiese sido muy cómodo llegar también a Cabildo y hacer lo que hace todo el mundo, levantar la manita, pasarla bien, pasarla suave, pero no es nuestro estilo, ¿no? Entonces hemos estado manteniendo una constante, digamos, oposición seria en Cabildo, pero pues yo creo que eso no lo leen o no lo ven o no les importa a los dirigentes, en este caso, en particular a Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Definitivamente es un manejo muy burdo de la política, donde parece solamente interesar el futuro electoral. Por lo menos eso es lo que se percibe, sin siquiera haber empezado a trabajar en los puestos en los que acaban de llegar. Adelante, maestro. Es difícil asegurar el futuro de lo que dice él. Aquí está. Vamos a demostrar cómo se hacen las cosas en Sonora. Es difícil porque el ejemplo más fuerte y agresivo que han tenido Movimiento Ciudadano es el retiro decidido de Ricardo Burs y de María Dolores. Esa salida cuesta y pesa al partido, porque se supone que las grandes figuras, los que mueven el ajedrez, el eje rector, pues abandonan el barco y se van para otro lado, quizá buscando comodidad para poder llegar. Y qué bueno que María Dolores llegó a Morena y está en un puesto político. Se lo ganó realmente, luchó para tener ese puesto. Es el problema que se tiene. Entonces, las compraventas y las decisiones que hacen los grandes jerarcas en las curules, como en el caso tuyo, que te hacen un ladito porque viene otro y pues él va a hacer y se acabó el problema. Y ni modo, el compañero David puede decir, qué bárbaro, pero ¿cómo puedo buscar yo la manera en que me sostenga y con los principios que rigen la diplomacia tan bonita que se maneja? Ese es el tema, creo, eso. Lamentablemente yo tengo un defecto muy grande en política. Soy muy malo para aguantarme cuando veo algo que no está bien, o soy muy malo para doblegarme. Algunos lo ven como un defecto, o es un defecto grande en política, pero es mi personalidad. Es decir, yo no podría aplaudirle cuando no estoy de acuerdo en algo. Prefiero mejor no estar, que fue lo que sucedió. Fue la asamblea, cuando vi todo esto, dije, bueno, pues ese día no puedo estar aplaudiendo en algo que yo no estoy de acuerdo, pues porque así ha sido mi actuar en toda mi vida. Es decir, a lo mejor puedo equivocarme, puedo estar, algunos le llaman, pues bueno, pues no hagas berrinches, pues a lo mejor y puedan interpretarlo de miles de maneras, pero lo cierto es que no me puedo prestar, ¿sí?, a que me usen, porque yo no uso a nadie. Sí, a mí no me gusta usar a nadie. Por consiguiente, a mí no me gusta que me usen. Yo no podría estar ahí aplaudiendo algo que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Scott, él, en su buen ánimo, él me dice, deberías de ser tú el coordinador de los regidores en Sonora de Movimiento Ciudadano. O sea, él tratando de buscar, pero viendo esos manejos, yo le dije, mira, la verdad, Manuel, mejor no decidan así. Sienten mejor a los principales regidores de las principales ciudades de Sonora. Consensen, platiquen, acuerden, cambien la forma de hacer la política. No tengan esa política de decir este es y por ahí va. No, así no se hace política. La política se hace consensando, acordando, acuerpando, demostrando ser verdaderamente respetuosos, sí, de la dignidad de la persona, pero no nomás eso, sino respetuosos de los modelos democráticos, ¿sí? Porque lamentablemente lo que yo he visto hasta hoy, pues no es nada diferente de otros partidos políticos. Sí, Movimiento Ciudadano es un partido político, sí, que lamentablemente con estas decisiones no se va a diferenciar de otras fuerzas políticas, porque hace exactamente lo mismo que las otras fuerzas políticas. Y Movimiento Ciudadano debiera estar llamado, como lo dije ahorita, a hacer esa tercera alternativa, esa tercera vía. Pero si siguen por esa ruta que hicieron este fin de semana, me parece que la van a tener muy complicada. Me parece que así no van a poder lograr consolidarse.
Muy bien, David Figueroa es una persona que tiene ya amplísima trayectoria y sobre todo tiene imagen política y una imagen saludable. Ingeniero, adelante. Pues todavía meditando acerca de tu participación, tu accionar en este día de ayer, David, que más que causar estupefacción, pues fue como un baldazo de agua fría, una cachetada guajolotera, Movimiento Ciudadano, porque pues ya nos habían avisado un poquito de eso cuando este mismo Ricardo Burs, casi estratégicamente, pero pues como se dice, dando la espalda, se unió pues a la coalición ahora en la campaña pasada, ¿no? No es el caso tuyo, que tuviste el valor de decirlo de una manera abierta. Entonces, me recuerdo que habíamos platicado acerca de que ya había un compromiso para que Manuel Scott siguiera los 2 años, ¿no? Un año más. Entonces, quizá fueron otro tipo fueron especulaciones, o quizá fueron otras causas como las que estás mencionando, en las que pues, no estuviste de acuerdo con ella, ¿no? Sin embargo, pues al paso que van todo lo que son los liderazgos del Movimiento Ciudadano, pues no va a quedar nadie ahí. ¿Qué sigue para David? ¿Con quién vas? ¿Qué es lo que va a hacer, o cómo va a ser tu actuar de aquí en adelante? Creo que es una pregunta muy buena y creo que retoma algo de lo que preguntó Roberto hace rato. ¿Cuál será nuestro actuar desde Cabildo? Yo continuaré siendo la voz crítica que busque el equilibrio dentro del ayuntamiento. Vienen momentos muy importantes, el debate del presupuesto del 2022. El presidente municipal ayer hizo un planteamiento de una reestructuración financiera para darle viabilidad o independencia en la medida de lo posible al municipio. Interesante, pero bueno, dentro de ella vienen aumentos al agua, vienen aumentos a un tema de ecológico de vehículos, etcétera. Entonces va a haber mucho debate en ese tema. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues bueno, voy a ser esa voz crítica que he sido, esa voz que hable con fuerza dentro de Cabildo y que represente a los ciudadanos, que al final de cuentas un regidor tiene que estar representando los intereses de los ciudadanos, no propiamente pues de una institución política. Entonces yo seguiré trabajando fuerte ahí, me van a ver igual de entusiasta como he sido siempre, en las colonias, en los barrios, en el programa que tenemos de regidor en tu colonia, todos los sábados, y atendiendo a la gente, que la verdad eso es lo que a mí me llena, el poder ser útil, ¿no? Entonces así me van a ver. David, desde el nivel nacional lo vimos. Qué curioso, no, pues se me hacen a mí coincidencias. Desde el nivel nacional vimos la actitud empresarial de la cúpula empresarial, de una parte de la cúpula empresarial, pues arengando para que se consolide el movimiento de la alianza partidista PRI-PAN-PRD, a la cual sumaron a Movimiento Ciudadano. Yo cuando lo vi la verdad pensé en ti, dije, no sé si David acepte eso que se está viendo, este masacote que se está viendo, pero con la finalidad de enfrentar la elección federal, la próxima elección federal presidencial. La venida del coordinador, del secretario de Acuerdos, de la Coordinación Nacional y el aparente destape de Antonio Astezarán, pues me parece un acto desesperado por colocarse ya como parte de esa alianza y de una vez decir, mira, aquí tengo a mi candidato al futuro, al mejor, en una ciudad que ni siquiera se ha levantado en lo más mínimo en su mejoría. O sea, desde mi punto de vista es un acto desesperado, oportunista, desesperado y sin resultados a la vista. Una imprudencia grande, y además de imprudencia, pues una falta de solidaridad con las personas que han mantenido y han dado la cara por ese movimiento en Sonora. Y creo que dices muy bien, Hermosillo todavía, híjola, no tenemos absolutamente nada todavía, ningún resultado visible, tangible, como para andar con esas cosas. Hermosillo sigue lamentablemente estando en una condición muy precaria en tema de infraestructura, en tema económico, etcétera. Entonces sí, me parece a mí muy
pues muy apresurado, impropio, impertinente, de parte del coordinador Álvarez Maínez, de Jorge, venir a hacer eso. Y luego, pues lo veo también así como que se enoja más, porque yo hago una expresión de que no me pareció que viniera, pues, a cromar cornetas. Y pues se enoja más y vuelve a retuitear al día siguiente el mismo tuit donde dice este es el bueno, o sea, diciendo lo reafirmo y aquí vuelvo a estar, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos que fuera el bueno para Hermosillo, pues, el bueno para que sacaran problemas, no que se ande futureando ya, ¿pero qué es eso? Sí, hombre, en fin, creo que ese es un error grande. Y tú sabes que en política, pues, híjola, muchos dicen, no, es que la política tradicional, a ver, no sean simples. Si ustedes están haciendo la política tradicional, o sea, dime qué política distinta estás haciendo, Movimiento Ciudadano. Es decir, dicen, no, es que los políticos tradicionales, pero pues ustedes están decidiendo centralmente, ¿no? Se están dando vuelta entre ustedes mismos, se comunican entre ustedes mismos, se toman selfies ustedes mismos, se arroban ustedes mismos, se echan porras ustedes mismos. Pues dime entonces dónde está lo diferente o lo distinto, ¿no? Entonces, yo creo que esto debe de hacer reflexionar a los actores de Movimiento Ciudadano. Hay gente buena, como en todas las instituciones políticas o en todos los partidos políticos, y yo creo que esa gente buena tendría que sí hacer una revisión por una razón sencilla, más allá de mi persona. Creo que deben de hacer una revisión, profe, porque pues ¿qué está pasando? ¿Por qué se le van figuras que vienen y vienen a aportar y apoyan y ayudan a que crezca ese movimiento, ¿no? ¿Por qué se van? Es una reflexión que deben de hacer, ¿no? Más allá, insisto, de mi persona. Hay análisis con Dolores, hay análisis con Ricardo Bors, hay análisis con otros personajes que terminan pues diciendo esto no es lo que pareciera que decían que era, ¿no? Y luego vienen a destapar, entre comillas, a un alcalde que acaso tendrá medio bacheados 20 hoyancos de la ciudad del millón que hay. O sea, no me parece que sea el futuro, no todavía. Y de un alcalde que está hablando de lograr un ahorro presupuestal de arriba de 500 millones de pesos, pero a cambio de pesos en el 2022. Eso es nuevo. Ahorro. Eso es nuevo ahora. Ese ahorro. Mira, ayer planteó que va a reducir el gasto en 550 millones de pesos por Hermosillo. El gasto. Y aumenta el ingreso en 800 y tantos millones de pesos. En total van a ser 1,400 millones de pesos para Hermosillo disponibles para el próximo año 2022. ¿Aumenta 2,000 qué? 1,400 millones de pesos. Y luego revisas y dices, a ver, pero ¿de dónde sale esa danza de millones? Es decir, digo, es muy padre decir, oye, pues ¿quién no quisiera que eso fuera realidad? Todos quisiéramos que eso fuera realidad, Roberto. El tema es que me parece que con ese aceleramiento de querer quedar bien, terminan cometiendo estos errores, porque todo esto, pues evidentemente conforme vaya pasando el tiempo se van a dar cuenta que la luna no es de queso, es decir, se van a dar cuenta que hay una realidad mucho más seria de lo que se están planteando. Insisto, en el ingreso, por ejemplo, de los 800 millones de pesos, dicen, vamos a ir por la cartera vencida, ¿sí? Y ahí van a recuperar, según esto, híjole, no recuerdo la cantidad exacta, pero mayoritariamente van a recuperar de cartera vencida de predial. Que por cierto, Roberto, ahí me dan la razón en la exposición de motivos que hice en Cabildo, que le dije, a ver, pues ¿cómo están pidiendo créditos? ¿Por qué no se ponen a cobrar la cartera vencida? Bueno, ahora dicen que la van a cobrar y que van a recuperar una gran cantidad de millones de pesos. Luego dicen que van a vender algunos activos del municipio, cerca de 180 millones de pesos, que no son vender y rentar algunos activos del municipio. No sabemos cuáles, pero hablan de 180 millones de pesos. Luego en la reducción del gasto hablan que se va a llegar a un acuerdo con el sindicato del municipio para quitar cargas onerosas que no están en la ley, lo cual me parece, digamos, interesante, pero no se especifica qué, ¿sí?
Se habla también de que se va a reducir el gasto en el consumo de energía porque ahora ya vamos a usar paneles solares y patrullas eléctricas. Ah, caray, pues está muy padre todo eso. Y si estuviéramos en Scottsdale o estuviéramos allá, sí, de Silicon Valley, yo te diría, pues vamos, se la compro al mayor Ricardi, que es el mayor de allá de San José. Pero aquí, cuando estás viendo las calles cómo están, cuando estás viendo las necesidades primarias que tenemos y ya estás hablando de esas cosas, pues al menos me generan a mí mucha incertidumbre, ¿sí? Insisto, todos queremos que nos vaya bien. Ojalá el presidente me tape la boca, ¿sí? El 2022 y no nada más me diga... Logré 1,400 millones adicionales en términos de ahorros y de ingresos. Si no logré más, ojalá. Yo quisiera que me tapara la boca en eso. Pero lo que he visto, lo que conozco de la función pública, lo que conozco de administración de negocios, me hace pensar que traemos muchas ilusiones, que traemos ¿qué decirte? Es así como cuando vas viendo en el camino o en el desierto el lago que está al frente y mientras más caminas más se aleja y más se aleja. Es una utopía, ¿no? Una utopía, ¿no? Entonces, en mi opinión, porque no va a ser fácil lograr eso, ¿no? Ahora, va a haber un aumento de catastro, 30% también se dice. Va a haber un aumento del agua, va a haber un aumento de el tema ambiental para los vehículos, 1,200 pesos y supuestamente ahí van a ingresar 100 millones de pesos adicionales al municipio. Entonces, híjole, es un concierto y una danza de millones, de muchos millones, que para mí es un camino sinuoso, es un camino muy cuesta arriba. No son enchiladas, pues. No es enchilame otra, pues, lograr eso. Aumento de impuestos y posiblemente despido de trabajadores y eventualmente hasta reducción de sus ingresos. ¿Cómo la ve, maestro? Catastrófico. Se puede decir vergonzoso también. Aquí tenemos a un compañero que sabe el teje y maneje de lo que es, ¿por qué no decirlo así?, el negocio, cuando se sabe hacer las cosas fuera de la realidad. Es un sueño, algo irreal, pero que se puede aplicar para dañar a la sociedad civil. Y yo creo que los regidores tienen un compromiso muy serio, muy fuerte ahorita, de cuidar a la sociedad. Todo eso que están diciendo de que se va a aumentar, es algo real, no lo van a quitar. Es necesario para ellos, para los que tienen, para los que manejan el poder. Pero no ven en las trincheras aquellas comunidades que están con una casita de cartón, que batallan para pagar el agua, la luz, prediales. No lo ven eso, pues. Están viendo otras comunidades fuertes donde hay más ingresos, pero no lo reparten como debe de ser. Hablar de un aumento, como lo habíamos comentado anteriormente, y se está dando por hecho, que la única solución para desgraciar, para acabar con el pueblo son los impuestos y los aumentos, que pueden buscar otra manera de conseguir los mecanismos económicos para que puedan solventar muchas necesidades. No es importante eso que están haciendo, pues, no es importante. Lo importante es sacar el problema que hay de abajo, donde la gente necesita realmente. Ojalá nuestros compañeros regidores hagan esa propuesta sana y firme para darle solución a muchos y miles de compañeros de Hermosillo, de Sonora, que están en la desgracia total. No hablamos negativamente de nadie, sino lo positivo, lo justo, como es un David, que habla con honestidad, con criterio, con madurez, con firmeza. De esos guerreros se ocupan de la lucha, pues, de esos que son incorrompibles, porque luego vemos, pues, mira, cómo entró una compañera en Navojoa, ex edil, y ahí está. No lo digo yo, lo dice el pueblo. ¿Cómo entró y cómo salió? ¿Qué tanto tenía aquí? Pues tenía un peso, ahora tiene 1,000 millones. Oye, pues no, y no voy a hablar de aquí de otras compañeras que han salido aquí de Hermosillo, pero tienen lo mismo. Si el municipio tiene la estrategia de solucionar primero el problema de la sociedad, va a tener éxito. Los partidos políticos van a crecer por los compromisos que se hicieron. No mentir,
no echar dádivas ahí, estar echando verbo y verbo. Y al final no existe nada más que robar. Es algo que sería maravilloso llevar la propuesta. Muy bien. Sin duda es un asunto muy delicado. La verdad es que se siente como un marrazo así en la cabeza cuando te dicen que se van a aumentar los impuestos para la gente, para que el ayuntamiento tenga dinero. Como que me quedo confuso yo, porque yo supongo que las autoridades están para beneficiar a la gente. Y te dicen, no, lo siento mucho, pero necesitamos dinero, te vamos a subir los impuestos. ¿Cómo? ¿Por qué seguir jodiendo al jodido, pues? Roberto, aquí hay una realidad muy, muy lamentable. La realidad lamentable es que la situación de Hermosillo financieramente está crítica. Somos la tercera ciudad más endeudada del país, pero el tema es, bueno, ¿y por qué llegamos a esta condición? ¿Dónde están los que le endeudaron? Pues están a gusto, divirtiéndose, gozando de lo que en su momento hicieron y al nivel que llevaron Hermosillo. Ese es el problema, por eso pasa en este país esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay consecuencias, ¿sí? La impunidad es lo que erosiona un Estado de Derecho. Y aquí en nuestro país, lamentablemente, y Hermosillo no es la excepción, pues bueno, endeudaron y endeudaron. Mi pregunta es, bueno, ¿y dónde estaban los regidores en aquel momento para decir, oigan, señores, no la muelen, pues párenle, no, ya paren pues al menos levantando la mano, porque pues las actas salían, ¿no? Entonces, eso es una primera interrogante y es una lamentable realidad, ¿no? Luego, el gobierno que llega, pues dice, oye, pues estamos en crisis y adivina quién debe de pagar. Pues siempre te dicen, pues que pague, ¿no? Que el eslabón se revienta por lo más delgado de la cadena. ¿Y quién es ese eslabón más delgado? El ciudadano, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablan de aumento no le llaman aumento, fíjate qué curioso, le llaman actualización de tarifa. Si bien es cierto, la ley de aguas, la que rige aquí Sonora, establece que las tarifas se deben de actualizar conforme a la inflación anualmente. Ahora dicen, es que hubo un gobierno, el caso de Célida, que no actualizó tarifa. Entonces ya tienes 3 años. Entonces dicen, a ver, si son 3 años y lo multiplicas, pues ponle por un 4 o 5% de inflación anual. Exactamente. Creemos que por ahí podrán salir. No lo sabemos a ciencia cierta porque ahorita todo es genérico, ¿no? Pero serán de los grandes debates que tendremos que llevar. Ahora, yo entiendo que Agua Hermosillo está comprometido, me queda clarísimo, me queda claro que está en problemas económicos, pero también me queda claro que no es así como se va a resolver. ¿Por qué no le cargas mejor, sí, a los grandes deudores que tienes? Tienes grandes deudores en Agua Hermosillo, ve por ellos, ¿sí? No te le cargues al consumidor, al cumplido, pues, ¿no? Porque tenemos un defecto muy grande en este país. Estimulamos a quien rompe la ley y sobre todo desmotivamos a quien cumple la ley. Si tú eres un ciudadano que me está viendo, tú eres un ciudadano que todos los meses religiosamente paga, por ejemplo, el agua, ¿sí? Todos los meses está pagando el agua puntualmente. El día que no la pagas no pasan 3 días para cuando llegue te lo cortan. Pero quien debe, ¿sí? 3, 4, 5 meses, pues a final de cuentas terminas teniendo un mejor resultado, pues porque te quitan recargos y luego te quitan porcentaje y dicen, bueno, para recaudar, pues ni modo, le tengo que descontar. Entonces termina siendo más benéfico o más negocio ser moroso que ser cumplido. Eso está muy mal, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque genera estímulos distorsionados. ¿Sí? En lugar de aplaudirle o premiar al que va y paga sus prediales puntualmente, al que va y paga el agua puntualmente, no. Premiamos casi siempre al moroso, premiamos casi siempre pues al que no paga, ¿no? Entonces, el que sí paga termina pagando los platos rotos del que no. Muy bien. ¿Alguna pregunta, ingeniero? Pues, sí, fíjate que pues todo lo que está diciendo obviamente es la realidad completa, contemporánea, hoy en día, y es penoso para los hermosillenses saber que somos el
pues este ayuntamiento más endeudado, ¿no? A nivel nacional. Pero me quedo pensando en que, pues al margen de tu vergüenza política, tu honestidad, tus ideales, estoy recordando que, pues, ¿dónde podrías quedar o un baluarte como en qué posición, en qué estrategia, qué infraestructura en el caso sí, en caso del Independiente? Pues ya vimos en el 2018 cómo estuvo esa reyerta disfrazada, pues ahí prácticamente, entre comillas, perdiste. Has estado como una líder en el Partido Acción Nacional, los mismos miembros de Acción Nacional, pues prácticamente, entre comillas, tampoco no te han querido, precisamente por lo mismo. No creemos que milites en el PRI, en Movimiento Ciudadano, pues ya pasó esto. Ya no hay nadie en el PRI. Y pues no sé, un reflejo político, no te veo en la fila de Morena. No sé si te gustaría, pues, en ese caso estar en Morena, pero no sé. Mira, que des un poquito de luz. Yo creo, compañeros, que cada día los partidos políticos terminan teniendo menos relevancia y menos importancia, honestamente. Honestamente. Yo creo que cada día se focaliza más en el tema de la persona. Es lo que yo creo. A lo mejor y puedo ser muy idealista, a lo mejor y puedo ser muy, ¿no? Pero creo que los partidos políticos cada día pesan menos y van a la baja, en general, ¿sí? En general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué plataforma hay que tener, Inge? Hay que trabajar, hombre. El ciudadano es muy inteligente, el ciudadano no lo engañas, hombre. La gente ve quién está haciendo un esfuerzo serio, quién está trabajando seriamente. Y si ayer no se pudo lograr algo, seguramente mañana se va a lograr, hombre. Pues muy bien, por razones de precisión y de tiempo, llegamos al final de la entrevista, no sin antes agradecerle mucho a David la atención que tuvo con nosotros y bueno, reconocer su perfil de político honesto, transparente y muy activo. No lo vemos sin duda alejado de los movimientos políticos. Es cierto, hay mucha crítica hacia los partidos, pero hasta ahorita no hay algo que los supla. Sí. No tenemos una institución que supla a los partidos y seguramente veremos a David. Pues creo que David hay para rato, políticamente hablando. Gracias, David, y gracias a ustedes por su presencia.